Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Bienvenidos un día más a este informe de mercado de hoy, viernes 24 de julio. Semana muy interesante, semana que hemos visto fuertes movimientos en los mercados, volatilidad vuelve, semana con resultados empresariales, es todo marcada por el auge del petróleo, ¿vale? Los mercados intentan estabilizarse tras las fuertes subidas de ayer jueves. Ayer jueves tuvimos dos catalizadores principalmente, que fue el petróleo y sobre todo luego también la reunión del Banco Central Europeo, ¿vale? Que tuvimos ayer. Decisión de tipos. Se mantienen, pero no cierran la puerta a nuevas subidas, a futuras actuaciones, debido a que el precio del petróleo sigue subiendo. De hecho, estamos otra vez en torno a los $100 por barril, ¿vale? Por tanto, la guerra, la energía, la inflación, la política monetaria y los beneficios empresariales forman parte ahora de un mismo escenario y es lo que está moviendo los mercados financieros. La geopolítica, bueno, pues se confirma que estamos viviendo una guerra de desgaste con un impacto económico creciente, ¿vale? No tenemos ataques, como muchas veces, no tenemos tropas en la zona, no tenemos tropas luchando cuerpo a cuerpo, pero sí que hay ataques todos los días. El estrecho de Hormuz sigue siendo el principal frente, pero el riesgo se ha extendido al Mar Rojo, tras los ataques contra petroleros saudíes. Amenazan también el corredor de Bab el-Mandeb. Eh, el conflicto ya no se interpreta como ataques aislados, sino como una guerra prolongada cuyo impacto económico se concentra en las rutas energéticas internacionales, mientras Hormuz y el Mar Rojo permanecen bajo presión. El petróleo seguirá incorporando pues, parte de una importante prima geopolítica como estamos viendo. De hecho, como comentaba, ahora mismo estamos en torno a $98 el barril, pero esta mañana, bueno, ayer llegamos a cotizar por encima de los 100, incluso, recuperando. Esta mañana hacemos, cuando abrimos informe de mercado, hacemos informe de mercado, cedíamos un 2,63% de la sesión, recuperando parte bueno, aligerando un poco la subida de ayer, por así decirlo, recogiendo beneficios, pero vemos que siguen en niveles muy elevados, comparado con los 70 que comenzamos a principios de mes, ¿vale? El oro ayer tuvo una fuerte caída, ¿vale? Hemos estado hablando esta última semana de que el oro había recuperado los niveles por encima de $4.100 y ahora estamos otra vez con 4.050 esta mañana. Ahora veremos cómo. Pero aún así esta mañana recupera aparte de terreno perdido ayer, ¿vale? Y el cobre sigue prácticamente plano. ¿Qué estamos viendo en el mercado de divisas? Pues si las materias primas estamos viendo una fuerte apreciación del petróleo y que el oro está sufriendo, por así decirlo, estamos viendo que el dólar se está otra vez consolidando por encima de los 101 puntos. Otra vez está cogiendo fuerza. Aunque esta mañana subía ligeramente el euro dólar y el dólar yen descendía, ¿vale? Pero es que ayer tuvimos una subida muy fuerte del dólar, del billete verde, ¿vale? Ayer estábamos en euro dólar por encima de 1,14, ¿vale? Y esta mañana con todos los informes estamos en 1,13,86 y eso que estamos en positivo, subiendo 0,10. El mensaje del BCE fue claro, el mensaje de Christine Lagarde fue claro. El BCE mantuvo tipos sin cambios, pero advirtió que el choque energético podría dificultar la desinflación si el petróleo permanece elevado. El dólar se consolida como principal activo refugio, no solo muchas veces gracias a la liquidez que tiene, y un índice del dólar por encima de los 101 presiona las materias primas, a las criptomonedas y los activos de riesgo. De hecho, ayer, la fuerte subida del petróleo y datos empresariales que, aunque no han sido malos, sobre todo tecnológicos, no están siendo malos. Pero las valoraciones futuras, las previsiones futuras no son tan buenas como el mercado exige, son más exigentes. Estamos viendo fuertes caídas. De hecho, ayer el Nasdaq cayó un 2,15%, ¿vale? El Dow Jones un 0,97 y el Standard Poor's un 1,21. Hoy teníamos, esta mañana, a la apertura de mercado, bueno, a la apertura de los futuros, esta mañana teníamos ligeras subidas, pero muy, muy ligeras. Prácticamente es un movimiento técnico más que cambio de sentimiento, ¿vale? Estabilización técnica. El Nasdaq ayer lideró las caídas reflejando presión sobre compañías de crecimiento. Y aquí viene el dato. Alphabet y la IA. El mercado exige rentabilidad, eso hemos hablado muchas veces. Los inversores siguen creyendo en el potencial de la IA, es cierto, pero ahora exigen una mayor rentabilidad sobre las enormes inversiones realizadas. De hecho, ayer Alphabet, Google, anunció que bueno, su flujo de caja había disminuido bastante, pese a que tiene beneficios, el flujo de caja ha disminuido. Bueno, pues porque están teniendo muchos más gastos de lo que se esperaba en infraestructuras para la IA, ¿vale?
Alphabet presentó beneficios récord, pero el mercado castigó el incremento previsto de inversiones en inteligencia artificial. Ya no vale invertir en inteligencia artificial por invertir en inteligencia artificial, sino que el mercado te está penalizando de que yo quiero que esta inversión me dé rentabilidad, ¿vale? Por tanto, la temporada de resultados confirma que el mercado ya no está dispuesto a aceptar cualquier nivel de inversión sin exigir mayor rentabilidad futura. Y los estados empresariales continuarán siendo uno de los principales catalizadores, especialmente en el sector tecnológico, también la semana. Asia y Europa, pues tenemos una divergencia regional. Asia tenemos pérdidas generalizadas, fuertes caídas. De hecho, el Kospi volvió a caer un 5%. El Kospi ya hemos hablado muchas veces en los últimos informes. Mucha volatilidad y generalmente a la baja. El Nikkei también decía un 2,79%. China, tanto el FTSE chino 50 como el Hansen, los dos cedían terreno, pero mucho menos que el Kospi que el Nikkei. ¿Vale? Y por tanto, la fuerte caída surcoreana refleja la elevada sensibilidad del sector a los semiconductores. Y esto al final afecta a los chips y esto afecta a lo que viene siendo la inteligencia artificial, las altas rentabilidades que se exigen a la inteligencia artificial. Europa, por su parte, ha tenido un intento de corrección esta mañana, subía después de las caídas de ayer. ¿Vale? Y bueno, esto pues viene un poco apoyado por el rebote técnico favorecido por la corrección del petróleo. ¿Vale? Que hoy esta mañana corregía, pero ayer cayó también con fuerza. La divergencia entre regiones refleja que los inversores seleccionan cuidadosamente sectores y geografías donde mantienen exposición. Y esto es interesante. Las criptomonedas, el Bitcoin. El Bitcoin hemos hablado durante mucho tiempo, hemos sido aquí, no críticos, porque no somos críticos con ningún instrumento, pero sí que hemos dicho algo que a los defensores de Bitcoin les gusta mucho, que es hablar que es un activo refugio y no se ha comportado como activo refugio durante los últimos meses, ni mucho menos. Pero es cierto que está resistiendo mejor el Bitcoin ahora que lo hacía anteriormente, pese a las subidas del petróleo y la fortaleza del dólar, está resistiendo mucho mejor que el oro, ¿vale? De hecho, el Bitcoin esta mañana había caídas organizadas en las criptomonedas y era de las grandes en la que mejor lo estaba computando, ¿vale? Es cierto que la fortaleza del dólar y el menor apetito por el riesgo limitan el potencial alcista, pero mientras se mantenga por encima de los $65.000, el escenario técnico de corto plazo seguirá siendo estable, ¿vale? Entonces estamos viendo con una estabilidad en el Bitcoin. La conclusión es de que tenemos un mercado que busca un nuevo equilibrio. La sesión de ayer refleja un mercado que intenta estabilizarse, pero los riesgos no han desaparecido. Geopolíticamente hablando, la tensión y el incremento de la tensión en el Oriente Medio, el conflicto continúa. Los mercados ya no reaccionan únicamente a noticias geopolíticas y ahora también valoran la combinación de la guerra, la energía, el coste de energía, la inflación futura, si sube la energía, sube otra vez la inflación, la política monetaria y los beneficios empresariales. ¿Vale? Entonces, estos son los puntos que tenemos que vigilar. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, el petróleo, la Reserva Federal, que la tiene la reunión la próxima semana, resultados tecnológicos y cómo se comportará el Bitcoin. Vamos a pasar rápidamente a MetaTrader y vamos a ver el gráfico del oro, que para mí es un gráfico que llevamos analizando muchos días, está muy claro y vemos cómo se sigue estrechando ese margen entre la media móvil y de 18 periodos que actúa como principal resistencia y el soporte de los 4.000. De hecho, esta semana rompimos el miércoles por encima de esa media móvil, pero rápidamente ayer jueves caímos otra vez por debajo. Entonces vemos que está actuando como una resistencia importantísima. De hecho, se actuando como resistencia desde que comenzamos este momento bajista. Aquí, cada vez que nos vamos a acercar a la media móvil de 18, hemos caído. Hemos sido rechazados. Pero cada vez más se está estrechando. Y esto va a presionar mucho el precio del petróleo, posiblemente a la baja. Pero estamos también viendo que el 4.000 es un nivel importantísimo de soporte. Entonces, como hemos comentado, es posible que lo normal en estas situaciones es de que el mercado explote tanto la alza como la baja, porque si estamos asfixiando al precio, va a escapar por algún lado. Pero es que es posible que entremos en un momento lateral apoyándonos en los 4.000 durante un tiempo. Entonces, va a ser muy importante, sobre todo, ver qué pasa con el dólar. Porque si el dólar se sigue revalorizando y los bonos americanos siguen incrementando también su rentabilidad, pues obviamente va a ser más atractivo que el oro, porque el oro no da rentabilidad, no da bonos, no da cupones. ¿Vale? Entonces, y es menos líquido que el dólar. Pero, ¿qué está pasando con el petróleo? Aquí tenemos el gráfico diario del petróleo. Ya se está produciendo el triple cruce que comentábamos el otro día, el triple cruce de media, se va a producir ya, lo comentábamos el pasado miércoles. Estamos en fortaleza en el estocástico,
y el MACD sigue creciendo en sentido de cero. Es decir, este cruce de medias podría dar fuerzas o por lo menos estabilizar el precio del petróleo por estos niveles, ¿vale? Vemos que ayer, ¿vale? Aquí tenemos el precio del Brent. Nos hemos quedado por aquí, estamos ahora mismo en 94, $95, pero vemos que el gráfico semanal estamos viendo claramente que estamos rompiendo la media móvil de 18 hacia arriba, ¿vale? Y no solamente, sino que es todo el cuerpo prácticamente de la vela por encima, sería la tercera semana consecutiva, todo el mes de julio subiendo y acercados a nivel de los $100 por barril. Entonces, importantísimo. Bitcoin, esto es lo interesante del Bitcoin. Es cierto que el sentimiento sigue siendo bajista, seguimos teniendo muchas más resistencias que soportes. Tenemos resistencias en la línea horizontal, la media móvil de 200, la de 18, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo se está estabilizando el precio ya, por fin, por encima de la franja roja que teníamos aquí puesta, ¿vale? Durante mucho tiempo hemos estado cotizando, peleando por 60.000 y peleando por esta zona roja que tenemos aquí, ¿vale? Durante mucho tiempo. Pero ya por fin parece que nos estamos estabilizando por encima de esa zona, que era un nivel de soporte y resistencia, ahora actúa como soporte. Entonces, ahora mismo tenemos tres soportes, como cuatro. Las medias móviles que tenemos aquí que están muy juntas, pero se puede producir un cruce al alza de las medias móviles, eso podría ser bueno. De hecho, aquí tenemos ya el MACD hemos pasado de terreno negativo a positivo. Tenemos las medias móviles, la franja roja y el nivel 60.000 son los actuales soportes de Bitcoin. Tenemos cuatro soportes. Resistencias, ahora mismo tenemos menos, tendríamos las que tenemos aquí marcadas, los 67.200 más o menos, y ya nos iríamos a la media de 200 diaria y a la 69,8% de Fibonacci, ¿vale? El gráfico semanal vemos que esa media de 200 coincide también prácticamente con la media móvil de 18. Entonces semanalmente tenemos un gráfico con más resistencias, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo estamos viendo que ya cada vez se va igualando el tema soporte-resistencias, tenemos cada vez más soportes y menos resistencias. Entonces esto puede ser positivo porque estamos estableciendo el precio por esos niveles. Ahora mismo estamos en 64.300, pero bueno, tenemos que ver y observar qué sucederá en las próximas sesiones, ¿vale? Recordemos que el Bitcoin cotiza también los fines de semana, ¿vale? Seguimos siendo una divergencia en el terreno gráfico semanal, no se está cumpliendo. Bueno, si rompemos esta resistencia aquí, se podría decir que se podría intentar cumplir esta divergencia. Por el momento, bueno, tiene una divergencia. Semanalmente no se está cumpliendo y en el gráfico diario también tenemos esta divergencia que vimos aquí otro día. Y bueno, por lo menos está haciendo que el precio se establezca por encima de estos niveles, ¿vale? Por último, vamos a hablar de el eurodólar, que está también muy interesante. De hecho, lo hablábamos el otro día, no hemos hablado estos días. Estamos confirmando el pullback a la baja de esta bandera bajista, ¿vale? Rompimos, hicimos el pullback y la media móvil de 18 y la banda inferior del canal nos han rechazado. Intentamos entrar, no conseguimos y nos han rechazado y siempre que nos acercamos a la media móvil de 18 caemos. Y es que solamente ya no es que caemos, sino que estamos ya por debajo del nivel este que tenemos aquí marcado de soporte, que es el 1.13.957. Estamos por debajo y ahora mismo el único siguiente soporte sería el mínimo local este que tenemos aquí, ¿vale? De hecho, lo voy a dejar aquí señalado. Este sería el siguiente soporte y sería realmente el objetivo de precio tras la ruptura. Si el precio llega aquí, tendremos dos opciones, o un doble suelo o una ruptura. Realmente el objetivo de la bandera nos llevaría hasta la franja roja que tenemos más abajo, ¿vale? Pero como digo ahora mismo, el dólar se está otra vez fortaleciendo debido a la situación, incremento otra vez del petróleo, situación en Oriente Medio, pero bueno, como digo, al final todo esto depende mucho de la geopolítica y de la política en general. Y veremos qué pasa la semana que viene con la Reserva Federal. Si da un discurso muy hawkish, pues, muy agresivo, pues podríamos ver cómo se fortalece el dólar y podríamos caer. Pues ahora mismo, si conseguimos cerrar la semana por debajo de este soporte, de gran actúa como resistencia, el objetivo podría ser este nivel de aquí. Que aquí podríamos ver si se hace un doble suelo o rompemos y seguimos con el objetivo hasta cumplir el objetivo de esta vela. ¿Vale? Veamos qué es lo que sucede.
Y por último, vamos a ver rápidamente los índices americanos. Vemos que se siguen apoyando. De hecho, estamos otro día hablando de que Standard Poor's se había ido apoyando en esta media línea de tendencia alcista, había roto el triángulo al alza, a la contra que había hecho el Standard en Nasdaq, que vemos que rompió a la baja, ¿vale? En el Nasdaq vemos que estamos perdiendo el 23,6% de Fibonacci, nos encaminamos a buscar el 38,2 tras cruce de medias bajista, señal de venta, MACD cruce bajista y creciendo en negativo y el estocástico cerca de sobreventa, ¿vale? Posible destino de la ruptura de este triángulo 38,2% de Fibonacci. Nivel de 50% de Fibonacci, media de 200 sería el soporte más importante que tenemos, el soporte máximo. Pero vemos que estamos cayendo, rompemos el triángulo a la baja. Aquí el triángulo se rompió al alza, pero ha fallado en su intento de buscar máximos históricos y de hecho ahora mismo estamos perdiendo, ¿vale? Estamos perdiendo el línea de tendencia alcista de la banda baja del triángulo, que es lo que nos actuaba como soporte dinámico. Si cerramos la semana por debajo, podríamos buscar 23,6% de Fibonacci, que sería el siguiente nivel de soporte, ¿vale? De hecho, ahora mismo podríamos decir que tenemos esta tendencia bajista, ¿vale? Podemos ponerla ahí y decir que estamos rompiendo este nuevo triángulo que ha formado el precio a la baja. Este primero ya no es válido porque lo rompimos y ya ha vuelto para abajo, así que este ya lo tengo puesto en línea de puntos para uno, para verlo, pero no, ya no nos vale, ese objetivo ya no nos ha cumplido, no cumplió ni la mitad del objetivo, así que bueno, tenemos otro triángulo aquí que rompemos a la baja, lo mismo que hemos hecho con el Nasdaq, ¿vale? En cambio aquí tenemos soporte de 3,6, en cambio en el Nasdaq ya el siguiente nivel de soporte es el 38,2%, retrocede más fuerte. Y por último el Dow Jones. Dow Jones hemos dicho durante muchos días que ha estado muy descorrelacionado con lo que estaban haciendo tanto el Nasdaq como el Standard Poor's, que habían estado muy correlacionados durante mucho tiempo, y este estaba siguiendo su canal alcista que se iba apoyando, pero en la sesión de ayer, con las fuertes caídas, rompimos a la baja. Nos estamos apoyando en el soporte que tenemos aquí, ¿vale? Este soporte de los 51.800 más o menos puntos, y la media móvil de medio periodo, ¿vale? Estamos todavía cerca de la banda inferior del canal. Pero sí que es cierto que vemos que perdemos fuerza, los compradores pierden fuerza y el estocástico ya ha salido de la sobrecompra hace tiempo y cada vez ha ido más de fuerza. Entonces, no podríamos descartar que pudiese existir una corrección. De hecho, probablemente, vamos a establecer aquí unos Fibonaccis, este Fibonacci, y podemos ver que tenemos muy cerquita el 3,6% de retroceso. Que ahora mismo, si rompemos ese soporte y se confirma la ruptura de soporte, sería el siguiente, el objetivo del precio, ¿vale? Y ya veremos cómo se comporta aquí. Si se frena o si continúa a la baja, como están haciendo tanto el Standard Poor's como el Nasdaq, ¿vale? Entonces, ahora mismo, aunque el sentimiento a largo plazo sigue siendo alcista, ya no estamos viendo esa fuerza que teníamos antes para buscar máximos históricos, ¿vale? De hecho, ya esta ruptura de aquí y una progresión mayor de 8,2 podría traer, pues, por así decirlo, más peligro y podría cambiar un poco el sentimiento de alcista bajista, podría incrementar las correcciones de cara a final de año, ¿vale? Pero bueno. Estamos en un momento muy interesante, como ya hemos hablado en los últimos días. Siempre estamos peleando por soportes, los mantenemos, estamos luchando muchísimo, es una batalla muy dura, pero la pérdida de ellos podría, pues, traer mucha volatilidad a los mercados. Esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda que tengan, no deje de ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, del canal de YouTube, contactando por correo electrónico con Quickbrain. Un saludo y buenas tardes.